Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy daremos inicio a la guía número 2 de vectores, aplicaciones físicas, fuerza y desplazamiento. Como primera medida, ustedes tuvieron que haber bajado del aula virtual la guía correspondiente a la clase de hoy. Seguidamente, y para comenzar a desarrollar la presente guía, deben contar con los conocimientos teóricos abordados en las clases sincrónicas con el profesor Gustavo Enciso. Bueno, quiero creer que ustedes ya saben lo que es un vector, qué es un vector, que deben tener incorporado esa definición desde la asignatura matemática, y nos podemos ir un poquito más para atrás, desde la secundaria. ¿Y cuáles son los elementos de un vector? Sabemos que los elementos de un vector tienen un punto de aplicación, u origen, dirección, módulo y sentido. ¿Sí? Seguramente ya dieron lo que es una magnitud escalar. Acuérdense que la magnitud escalar encontramos, por ejemplo, a la masa, a la presión, al volumen, la energía, la temperatura, entre otras, que quedan completamente definidas por un número y las unidades utilizadas en su medida. En cuanto a la magnitud vectorial, ¿qué podemos decir de una magnitud vectorial? Que todo esto nos va a servir para el desarrollo de esta guía. La magnitud vectorial vamos a encontrar a la velocidad, a la aceleración, al desplazamiento, a la fuerza, entre otras, que no quedan completamente definidas dando un dato numérico, sino que además de eso va a llevar algo muy importante que es una dirección, va asociada a una dirección. ¿Sí? Perfecto. En esta guía vamos a hacer a representarlo gráficamente los problemas de cálculo. Para ello tenemos que tener en claro qué es un método del paralelogramo y qué es el método de la poligonal, en qué caso se utiliza cada uno de ellos. Entonces acuérdense que el método del paralelogramo se toma como representante dos vectores con el origen en común, se trazan rectas paralelas a los vectores obteniéndose un paralelogramo y cuya diagonal coincide con la suma de los vectores. ¿Sí? Y el método de la poligonal es utilizado cuando queremos sumar más de dos vectores y consiste en colocar un vector a continuación del otro, de modo que el extremo de uno coincida con el origen del otro, y así sucesivamente con el resto de los vectores, hasta colocar todos los vectores que nos dé el problema. La resultante será el vector que cierra el polígono, es decir, es aquel que va desde el inicio del primero al extremo del último vector. Bien, perfecto. Con todos esos conocimientos que ustedes ya lo tienen desde la teoría, vamos a empezar a desarrollar el ejercicio número 1, donde el ejercicio número 1 nos plantea lo siguiente: la magnitud y dirección de una fuerza. Acá tenemos que analizar si es una magnitud vectorial o escalar, de acuerdo a los conceptos que recién dimos. Ya sabemos si se trata de una magnitud escalar o vectorial. Entonces, la magnitud y dirección de una fuerza es 5,5 newton, nos está dando un valor, ¿sí? 5,5 newton, y su ángulo θ de 240 grados. Y nos pide encontrar las componentes Fx y Fy de dicha fuerza. Y acá nos está dando otro dato de que las unidades de fuerza se miden en newton. Entonces, ¿qué tenemos como datos? Anotemos. Fuerza de 5,5 newton. Bien. Otro dato a tener en cuenta, θ de 240 grados. Perfecto. Y nos pide calcular las componentes Fi y Fx. Bien. Copiamos estos datos. Bien. Entonces son estas dos fuerzas en las que necesitamos calcular. Bien. Entonces en un plano cartesiano, vamos a tener que dibujar la coordenada en X y la coordenada en Y. ¿Sí? Acuérdense que los ángulos siempre se miden en sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, de derecha a izquierda. Y tenemos 4 cuadrantes. Bien. Entonces, calculemos entonces la parte analítica de estas componentes X y componente Y. Sabemos que en la componente X corresponde el valor de la fuerza por
el coseno del ángulo. De esta manera. ¿Qué ángulo? 240 grados. Perfecto. La componente I va a ser el valor de la fuerza nuevamente. ¿Sí? Por el seno del ángulo. Bien. De 240 grados que lo da el problema. Perfecto. De esta manera ya obtenemos el valor de cada una de las componentes en X y en Y. Cargamos los datos, 5,5 newton por el coseno de 240 grados. Vayan cargando en la calculadora. Y nos arroja un valor aproximado de menos 2,75 newton. Aproximado, ¿sí? Y en la componente I, cargamos el valor de la fuerza que nos da el problema, de 5,5 newton por el seno de 240 grados. Bien. Y nos arroja un valor aproximado, nuevamente negativo, de 4,76 newton. ¿Sí? Entonces, este es el valor de nuestra componente en X. Ahí. Bien. Y nuestro valor de la componente Y, de la fuerza I. Perfecto. De esta manera terminamos lo que es el cálculo en forma analítica, ¿sí? Al calcular analíticamente la fuerza de las componentes en X y la componente en Y. Ahora lo que necesitamos es graficarlo. Entonces, acuérdense que ustedes van a tener que buscar sí o sí una escala que sea acorde a este gráfico. Por ejemplo, vamos a darle un valor que en un newton, tenemos 5 newton, ¿sí? Pero en un newton va a estar dado por 1 centímetro. Entonces ustedes van a agarrar su reglita, van a trazar en su hoja de cálculo, en hoja cuadriculada o en la hoja en blanco. Yo ya tengo acá mi mi plano cartesiano, ¿sí? Donde tenemos las componentes en Y, que se traza de manera vertical, y mi componente en X, que se traza de manera horizontal. Desde el punto de aplicación 0 hacia la derecha es la componente X positiva. De mi punto de aplicación 0 hacia la izquierda en forma horizontal es mi componente X negativa. ¿Sí? Y desde mi punto de aplicación hacia arriba, mi componente es Y positiva. Y desde mi punto de aplicación hacia abajo es mi componente Y negativa. Una vez que tenemos en claro eso, podemos empezar a graficar lo que nos pide el problema. Tenemos una fuerza de 5,5 newton, que sería la resultante, ¿sí? En este caso, y tenemos la componente en X. Con estos valores yo ya puedo trazar en mi plano cartesiano. Y en mi fuerza en X, mi componente de la fuerza en X es de menos 2,75 newton. Quiere decir que me voy hacia la coordenada X positiva o me voy hacia la coordenada X negativa. Me voy hacia la coordenada X negativa, porque el resultado me dio negativo. Entonces cargamos. Vamos a dibujar. Ustedes lo tienen que hacer con regla, bien lindo. Vamos a calcularlo. 2,75 newton. Desde mi punto de aplicación hacia la izquierda, 2,75 newton aproximadamente. A ver, voy a achicar un poquito. Ahí estaría mi 2,75 newton de mi componente de la fuerza en X. Ustedes lo tienen que hacer de regla. Bien. Ahora vamos a la componente en Y. Mi componente en Y es menos 4,76. Entonces, desde mi punto de aplicación, tengo que trazar menos 4,75
76 newton aproximadamente. Bueno, hasta ahí. Usted lo tiene que hacer con reglas, porque le tiene que dar exacto, ¿sí? Bien. Entonces, mi componente en X, mi componente de la fuerza en X negativa y mi componente de la fuerza en Y negativa en color verde. Bien. Perfecto. Entonces, usted ahora tiene que unir esto, ¿sí? Aproximadamente ahí. Para que nuestra resultante le dé perfecto. Bien. Y nuestra resultante va a ser de la unión de ambos vectores, de ambas componentes, hasta ahí. Ese sería... Uy. Ahí está. Desde el origen hasta ahí. Ese sería mi vector, mi fuerza en newton de 5,5 newton que nos dio el problema. ¿Sí? Este es el vector de la fuerza resultante de 5,5 newton, que lo podemos dibujar acá a través de las componentes en X e Y de la dicha fuerza. ¿Qué ángulo tiene esto? Bueno, este ángulo nos da el problema que tenía 240 grados. ¿Sí? Este no. A ver, busquemos otro. De 240 grados. Sabemos que cada cuadrante es de 90 grados. Y nuestro problema nos dice ahí tenemos. Acuérdense que los ángulos se miden en sentido antihorario. Entonces tenemos, desde el punto de aplicación hacia la derecha, tenemos el primer cuadrante de 90 grados, el segundo cuadrante de 90 grados, el tercer cuadrante de 90 grados y el cuarto cuadrante de 90 grados. Es decir, que en un plano horizontal tenemos 180 grados más 60 grados sería 240 grados que nos da el problema. ¿Sí? Y con esto estaríamos terminando la parte gráfica. Estaríamos terminando la parte gráfica del primer problema. Vamos a cargar los grados que nos da. Bien. Ahí está. Entonces, ahí quedaría terminada la parte gráfica del primer ejercicio. Continuamos en el siguiente video para resolver los otros ejercicios de problema de cálculo.